Todos los años, el Departamento General de Irrigación realiza el pronóstico de escurrimiento de aguas superficiales de los principales
Buenos días, le solicitamos por favor tomar ubicación para dar comienzo a esta presentación. Muchísimas gracias. Señoras y señores, bienvenidos a la presentación del pronóstico de escurrimiento de los ríos de la provincia de Mendoza para la temporada 2022-2023. Por primera vez, esta presentación se realiza en la cuenca del río Diamante, en línea con la necesidad de federalizar la información que ha sido prioridad de esta gestión y de significancia, dado que tradicionalmente se hace desde la sede central del organismo. El pronóstico nos anticipa posibles caudales que se pueden presentar en la próxima temporada, por tanto, se transforma en una herramienta fundamental en la planificación hídrica. Se encuentra presente el Superintendente General de Irrigación, ingeniero agrimensor Sergio Marinelli, el señor Intendente de General Alvear, Walter Marcolini, legisladores provinciales y concejales, la jefa de gabinete del Departamento General de Irrigación, María Teresa Baduy, subdelegados de Aguas de los Ríos de la provincia de Mendoza, consejeros del Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, inspectores e inspectoras de cauce y presidentes de asociaciones de inspecciones, miembros del gabinete del Departamento General de Irrigación, tanto provinciales como departamentales. A continuación, el señor Superintendente General de Irrigación, ingeniero agrimensor Sergio Marinelli, nos aportará una visión general del tema que hoy nos convoca. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia, en particular al señor Intendente de Alvear, que nos acompaña no solamente en lo físico, como decía recién en la prensa, sino también en acciones fundamentalmente, con obras, con un acompañamiento constante en la evaluación, la planificación y la ejecución de todas las acciones que hacemos en el territorio. Y bueno, esta idea de hacerla aquí en San Rafael, quizás en otras oportunidades también se haya hecho fuera de Mendoza, pero la intención de aquí más es federalizar lo que es dar el pronóstico, no solamente por una cuestión gestual, sino porque le permite acercarse a los actores de cada zona a este momento donde es fundamental, como siempre lo he hecho en la historia de irrigación, es dar un pronóstico que cada vez cuesta más hacer. Ya lo va a explicar enseguida el especialista, que es el ingeniero Villodas, el director de gestión hídrica, pero que es fundamental para que podamos planificar el año de cómo vamos a usar el agua en función de esta información. La presencia masiva aquí, porque hay más gente que la que habitualmente hay en la presentación del pronóstico cuando lo hacemos en Mendoza, eso que allí queda más cerca para mucha gente, está marcando un poco lo acertado de esta realidad, y te quiero agradecer que nos acompañan igual gente de todas las cuencas. Hay gente del Valle de Uco, gente del Este, gente de Alvear, gente de los distintos departamentos, que son fundamentalmente las inspecciones de cauce, que son los responsables, junto con nosotros, de distribuir el agua a todos los usos, pero fundamentalmente al uso agrícola, que es el que más termina sufriendo las inclemencias de esta nueva realidad que tenemos. Como lo dije ya hace 5 años, se acabó este pensamiento, este enfoque de que hay una crisis que puede pasar el año que viene. Esto ya es una realidad permanente que puede tener altibajos, ojalá, y puede pasar, algún año nos sorprenda con un año bueno, pero la tendencia general es a la baja, y por lo tanto debemos dejar de pensar o tener esa expectativa y prepararnos y seguir tratando de ser cada año más eficientes, trabajando mejor en la conducción, que es nuestra tarea directa, en la distribución, y también cada uno en el uso que le dé al agua, en la aplicación, si es el agro, o en lo que tiene que ver con el servicio público. Esto está expresado a través de muchas acciones que hacemos a través del año con distintos actores institucionales. Mañana, por ejemplo, aquí tenemos nuevamente actividad donde vamos a firmar un convenio muy importante con la Escuela Yacarini, que va a ser un poco un caso testigo para después llevarlo a otras escuelas agrarias en el resto del territorio, de los territorios provinciales, y que es sumar músculo y cabeza a través de los chicos que son técnicos agrarios,
para también ayudar a mejorar el agro, generando parcelas demostrativas en cada una de las escuelas, así como les llevamos kit de riego y lo venimos haciendo desde hace 5 años en el marco de la Ley de Ciudadanía del Agua y en el marco de todo lo que son los programas educativos que tiene desarrollando irrigación en los últimos años, pero especialmente en nuestra gestión. Entonces también en eso está enmarcado. Y tratar de seguir insistiendo en esta nueva realidad y en este cambio de enfoque. Antes el enfoque era hacia la cordillera, hacia la oferta. Había nieve, había agua, ¿cómo la repartíamos? Y ahí la responsabilidad era prácticamente de irrigación, de los municipios, de los actores institucionales. Pero ahora la realidad y el enfoque es otro. Ahora hay que mirar a la demanda, y la demanda somos todos. Entonces todos somos actores en esta nueva realidad y todos tenemos muchas más responsabilidades. Por supuesto, las nuestras son las más importantes y por eso tratamos de ejercerlas. No solamente en lo que tiene que ver con el hecho de conducir, de asesorar, de informar. Es nuestra obligación dar buena información, ir planificando una gestión que le permita acercar al productor su propia decisión de cómo usar su agua, y para eso hay que medir cada vez más en todos los tramos, cada vez hay que tratar de ser más equitativo el reparto del agua, y por eso también quiero esta oportunidad pedir que dejemos de aferrarnos a las prácticas tradicionales, porque hoy no es que hay que buscar nuevas respuestas para las mismas preguntas. Hoy cambiaron las preguntas, entonces hay que cambiar todo. Hay que cambiar la forma de pensar y si queremos ser justos y equitativos, tenemos que tratar de que en esa frazada corta entremos todos, nos abriguemos todos, pero en base a eficiencia, porque si entramos en el tironeo de la frazada corta buscando proteger los intereses locales o personales o sectoriales, lo que vamos a hacer es perjudicar a otro. Y acá todavía, a pesar de la escasez, entendemos que da para que todos estemos bajo esa frazada más chica en la medida que trabajemos en equipo y que busquemos la eficiencia. Parte de ello es la información y buscamos con esto, que va a ser a partir de ahora, el ingeniero Villodas, es que sea el puntapié inicial del año agrícola en el cual nos manejemos y planifiquemos y actuemos en base a este pronóstico de riego que lógicamente lo iremos ajustando a lo largo del año para ir viendo cómo hacemos las erogaciones y el uso del agua cada vez más escasa. Así que una vez más, muchas gracias y los convoco a que los que ya están trabajando lo sigamos haciendo en conjunto y a los que todavía no hemos podido llegar, que esperen que siempre van a tener respuesta en nuestros equipos, en nuestros subdelegados y especialmente en mí, para que nos hagan las críticas que entiendan que nos tienen que hacer y fundamentalmente los aportes y las ideas para que mejoremos nuestra forma de trabajar. Así que bueno, muchas gracias y lo dejo al ingeniero Villodas a cargo del... Bueno, muchas gracias. ¿Cómo llega Irrigación a elaborar el pronóstico que difunde anualmente al inicio de cada nueva temporada? A continuación, presentamos un video que nos explica el proceso de elaboración del pronóstico. Dureza, granulometría y la distribución espacial. Todos los años, el Departamento General de Irrigación realiza el pronóstico de escurrimiento de aguas superficiales de los principales ríos de Mendoza. El objetivo es prever la disponibilidad de agua que tendrá la provincia en función de las nevadas ocurridas durante el invierno. El pronóstico permite establecer un plan de acción para una distribución y uso más eficiente del recurso hídrico. Brinda ayuda a la hora de la toma de decisiones. Las acciones las ejecutan los técnicos y profesionales especializados del Departamento General de Irrigación y se desarrollan durante todo el año. Para ello, cuentan con una red de estaciones automatizadas remotas distribuidas estratégicamente en el territorio provincial, que relevan distintos tipos de datos. Por la ubicación de las estaciones, el acceso a las mismas se hace por vía aérea o en expediciones terrestres. ¿Cómo hacemos para elaborar el pronóstico de escurrimiento?
se ejecutan acciones de campo y se realizan varios análisis complejos de estadísticas. En cuanto al trabajo de campo, las acciones se dividen en 3 etapas: extracción de muestras de nieve precipitada mediante el uso de tubos de cateos; caricata, es decir, se efectúa una excavación en la capa de nieve hasta el suelo y allí se toman muestras puntuales de las distintas capas de nieve para medir su densidad, temperatura, dureza, granulometría y la distribución espacial; reconocimiento y toma de imágenes de los cerros y valles aledaños a las estaciones, con el fin de realizar comparaciones con las situaciones históricas en puntos donde no puede medirse directamente. En cuanto a los análisis que se efectúan en el gabinete para la estimación del derrame anual pronosticado, se utilizan diversos modelos de Machine Learning, en los que se introducen datos y luego se ponderan los resultados. Enfrentar los desafíos que impone el cambio climático y los más de 10 años de sequía en la que se encuentra Mendoza es una gran apuesta para irrigación. Por eso, se trabaja día a día fuertemente en alcanzar una mayor eficiencia en la distribución y manejo del agua, con ambiciosos planes de obra para la red hídrica que, junto al uso de tecnologías de vanguardia, el trabajo de profesionales especializados y el cambio cultural que propagamos en la población, marcan un rumbo con certezas para la provincia. Departamento General de Irrigación. A continuación, el director de Gestión Hídrica, ingeniero Rubén Villodas, nos presentará la situación hídrica actual de las cuencas de la provincia de Mendoza, junto al pronóstico de escurrimiento de los ríos para la temporada 2022-2023. Lo escuchamos. Hola. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los que han venido de lejos y de cerca. Vamos a presentar no solo el pronóstico de la temporada 22-23 que empezó el 1 de octubre, sino que la información que vamos a entregar es completa para cada cuenca respecto de qué pasó el año pasado, la temporada pasada que terminó el 30 de septiembre, cómo es la situación de los embalses, en donde hay embalses, obviamente, en las cuencas que hay embalses, y qué pasó con las nevadas, que, bueno, un año bastante traicionero respecto a las nevadas porque nevó más en varios lados que el año pasado, pero no va a haber más agua. Eso es bastante difícil de explicar, pero es la realidad. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, un pequeño comentario para recordarles que el año pasado el Departamento General de Irrigación implementó un nuevo sistema de clasificación de años hidrológicos, fundamentalmente basándose en la metodología que presentó la Organización Meteorológica Mundial en una guía de indicadores climáticos ya hace más de 5 o 6 años. Y entonces nosotros desarrollamos una serie de indicadores. El más importante, acá a la izquierda vemos el indicador que propone la Organización Meteorológica Mundial, que es el índice de caudales estándar. Este lo vamos a usar, lo vamos a ver, pero fundamentalmente el que nosotros hemos desarrollado y utilizamos es el índice de derrames estándar, pensando en que el derrame es el volumen de agua que eroga o que un río escurre por un río a lo largo de un año. Eso es lo que nosotros pronosticamos, ese volumen. También damos una distribución mensual, que también la van a ver, aunque es muy difícil lograr un acierto bastante bueno en esa distribución mensual, porque esa distribución mensual depende fundamentalmente de la temperatura de alta montaña. O sea, depende de cómo se derrite la nieve, que no es, tiene que haber nieve, pero aparte tiene que haber temperatura. Esa temperatura, no existen pronósticos de temperatura para alta montaña, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces, la distribución mensual es bastante poco precisa comparada con los volúmenes anuales, que sí tienen muy buena
precisión. Por eso es que permanentemente las subdelegaciones, sede central, están haciendo un seguimiento permanente de los escurrimientos para ver cómo se mueven los embalses, qué disponibilidad hay y cómo se tiene que ajustar la planificación que se va a hacer este mes en todas las subdelegaciones en función de este pronóstico. Bien, vamos a comenzar desde el sur hacia el norte. En el Río Grande, esta es la evaluación de lo que pasó la temporada pasada. Acá podemos ver lo que fue el pronóstico que se pronosticaron 1.292 hectómetros cúbicos. Recordemos que un hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos, para tener una idea, que es con los valores que se miden, tanto los embalses como el derrame, porque son valores importantes. Estos serían 1.290 millones de metros cúbicos. Se había pronosticado una sequía extrema y en la realidad este año escurrieron 1.293 hectómetros cúbicos. Hay mucha gente que no me cree que hayamos andado tan cerca, pero bueno, fue un muy buen pronóstico y obviamente se cumplió la sequía que habíamos pronosticado. Acá podemos ver, esta es la clasificación completa de todos los tipos de años, desde años de sequía extrema, severa y moderada, los años que son considerados normales y los años que son considerados húmedos o ricos o abundantes. Este gráfico muestra en la situación que fue el pronóstico y el derrame real. Ese esquema lo vamos a ver en prácticamente toda la presentación para distintos estados e índices. Bueno, esto es exactamente lo mismo, nada más que presentado a nivel de caudales. Lo celeste es el año medio histórico, que es el promedio del registro histórico de caudales. Se está pasando. Allá. La línea azul fue el derrame real o los caudales reales y la línea roja lo que se había pronosticado. Los valores rosados son los mínimos, los caudales medios mensuales mínimos históricos y lo que se muestra acá es que en septiembre se produjo el mínimo histórico de todo el registro este año en septiembre. Bien. Eso es respecto de la evaluación del año anterior. Lo que mostramos ahora es la situación, en este río no hay embalses, así que vamos a mostrar la situación de las nevadas. No, volvelo. Ahí. Bien, acá tenemos, esto es el Valle Hermoso, es un lugar bastante conocido, está en la ladera hacia el oeste de Las Leñas. Pueden ver la laguna, que no está congelada, y vemos que hay nieve en el valle, pero tenemos gran parte de la montaña que debería estar totalmente blanco en un año normal, sin nieve. Esta es el registro histórico completo de Valle Hermoso. La línea roja es este año. Pueden ver ustedes, está presentado así, no está muy claro, pero es para que vean la relación que hay de este año respecto de otros años. Pero para verlo más claro, acá está solamente este año con los últimos 5 años. Podemos ver que en realidad este año en Valle Hermoso nevó más o menos lo mismo que el año pasado, pero este valor es la mitad de lo que tendría que ser esta línea, que es un año medio. O sea, realmente las nevadas en esta cuenca fueron bastante desparejas, porque también tenemos esta otra estación de nieve, que es la de Pehuenche, que está en el Paso Pehuenche, a 1.000 metros del límite con Chile. Esta estación no es nuestra, es de la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas de la Nación. Acá está el registro
y podemos ver de nuevo la línea roja, el valor medio, y este año, o sea, podemos ver que esta estación es la única que prácticamente llegó a un año normal. O sea, Valle Grande, Valle Hermoso en el Río Grande tenía la mitad, esta estación también está en la misma cuenca del Río Grande y tiene un valor similar al año medio. Entonces, yendo directamente al pronóstico del Río Grande, el Río Grande tiene un derrame medio, un módulo de 3.183 hectómetros y se han pronosticado 1.330. Recordemos que el año pasado escurrieron 1.293, o sea, prácticamente tenemos un poco más que el año pasado. El año pasado fue el 40%, este es el 42% y vuelve a tener un año de sequía extrema. Y este gráfico muestra esa situación respecto de la clasificación total. Acá muestra exactamente lo mismo con la distribución en negro el año medio, en rojo el pronóstico de este año y en azul lo que ocurrió el año pasado, valores muy, muy similares. Bien, yendo a la siguiente cuenca hacia el norte, la cuenca del río Malargüe, acá podemos ver, esta es el sobrevuelo que se hizo hasta la estación de Malargüe. Obviamente vemos que prácticamente hay muy poca nieve o nada en la gran mayoría de las laderas y de las montañas, solo queda un poco de nieve o había. Esto fue el 2 de septiembre o 3 de septiembre, o sea, realmente fue el final de la temporada cuando ya prácticamente solamente ha habido una nevada después, pero no fue de importancia. Acá está el registro el rojo vuelve a ser este año, el año medio. Es esta es una estación particular porque no está en alta montaña, sino que está en la montaña límite con la llanura, y entonces los registros de nieve son bastante más bajos. Bien, el pronóstico para el río Malargüe, el promedio que tiene es de 302 hectómetros y se han pronosticado 125 hectómetros con un 41%, que para este río, por la forma de la estadística que se trabaja nueva, corresponde a una sequía severa. Bien. Esta es la distribución mensual esperada. No tenemos el registro del año pasado porque se terminó estaba rota la estación de La Barda y se terminó de arreglar hace un mes. Bien, vamos con el río Atuel. Esta es la evaluación del pronóstico del año pasado. Vemos que el año pasado hubo un pronóstico de 660 hectómetros, lo que se había previsto una sequía hidrológica severa. La realidad es que vino menos, un 579, es casi un 10, un 11% menos que el año que lo pronosticado, y correspondió y cambió de escenario a una sequía extrema. Este registro de 579 es, al igual que en varias cuencas, el peor registro en 110 años que tiene el registro de la estación de la Angostura. Realmente ha sido un año bastante complicado para varias cuencas. Acá vemos lo que se había pronosticado y la realidad de lo que pasó. Esta es la distribución, como les mostré antes, el año medio en celeste, en rojo el pronóstico que hicimos, en azul la realidad, como en todas las cuencas digamos, del centro y norte, hubo valores en todo el verano que va muy, muy bajos respecto a lo pronosticado. Y acá se ha marcado en rosado los años, los meses mínimos históricos, y vemos que este año, 3 meses, enero, febrero y marzo,
fueron mínimos, cambiaron los mínimos históricos, fueron menores a los existentes en 110 años de registro hasta ahora. Bien, acá empezamos a tener embalses en este río. Lo que se muestra acá es la reserva acumulada de Niwil y Valle Grande, que son los dos embalses más grandes que hay en la cuenca. En realidad nosotros siempre manejamos el valor acumulado porque es el que nos interesa, no es tan importante si está en uno o en otro. Lo que se muestra acá es el volumen que ha tenido el embalse en los últimos 12 años. Se vuelta el valor mínimo operativo, el máximo a nivel de vertedero. Básicamente estos saltos y disminuciones son porque cada cierta cantidad de años, 5 o 6 años, se hacen batimetrías, o sea, se mide nuevamente todo el volumen que tiene el embalse, los embalses, y ese volumen va disminuyendo a medida que pasa el tiempo porque se va sedimentando y se va juntando sedimento en el fondo, entonces el volumen, la capacidad va disminuyendo. Este es el volumen que ha tenido a lo largo de estos años, y los puntos rojos es el valor que tenía al 30 de septiembre cada temporada. O sea, acá vemos que para este año estaba al 52% el 30 de septiembre del total de la capacidad, y ha estado en valores hasta un poco mejor que años anteriores, a pesar de que terminó con menos embalse del que habían previsto originalmente. En esta cuenca está la estación de Laguna del Atuel. Fue una estación que por problemas de nubes y de climáticos no midió durante todo el año, midió una parte del año nomás, y pudimos ir en la final de la temporada y vemos que prácticamente en la estación no hay nieve. Esto también es el 3 o 4 de septiembre. Hay algo de nieve en los alrededores, pero en las montañas realmente hay muy poca nieve. Como referencia, hace 2 años la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas instaló una nueva estación en la cuenca del Atuel, en el río, en Las Lágrimas, cercano, en la misma cuenca donde cayó el avión de los uruguayos hace muchos años. Y hemos empezado a tenerla nosotros también como referencia, así que fuimos a medir. Pues puede verse que en esta había un poco más de nieve, está mucho más bajo que la anterior, pero todas las montañas también tienen una situación de falta de nieve, y solamente tiene 2 años de registro, pero podemos ver que los valores fueron similares este año al año pasado. Con todo eso, y pensando sobre todo en lo seco que vienen los últimos años y lo seco que fue el año pasado, cosa que influye mucho, aunque no parezca, en la temporada actual. En todos los modelos la situación de escasez y de sequía del año anterior, que ha sido muy grave en la mayoría, tracciona hacia abajo todos los caudales o los pronósticos, y fundamentalmente hay que pensar que las cuencas están totalmente secas y van a absorber una cantidad de agua muy grande, y no toda la nieve o el poco exceso que hubo de nieve se va a transformar en escurrimiento en los ríos. Entonces, pensando en eso, en el Atuel el valor medio es de 1093 hectómetros, pero lo pronosticado es prácticamente la mitad, 570 hectómetros, lo que corresponde a una sequía extrema. Bien, acá está el gráfico para ver en qué posición nos encontramos, y volvemos año medio, el pronóstico de este año y lo que pasó el año pasado. Volvemos a tener un año bastante similar al del año pasado. Y acá, a nivel de referencia, pensando en los distintos tipos de sequía que podemos pensar, en la sequía meteorológica, que es justamente lo que les he estado mostrando de falta de nieve,
y el indicador de nieve, pensando en el tema de la sequía hidrológica en los caudales, en los ríos y el nivel de embalse. Y yendo un poco más allá, se está tratando de trabajar y se está trabajando en los que son la sequía agronómica, que es cuando ya empieza a tener efectos sobre los cultivos. Y podemos ver entonces este índice de caudales, que es el índice que daba directamente la Organización Meteorológica Mundial, está aplicado para cada mes. Acá faltó el título, pero esto es octubre, de octubre a septiembre, todos los años, y este es el pronóstico. Podemos ver rápidamente que en la primera década del año del 2000 al 2010, todos los años eran de color verde o celeste, y ya los últimos años han empezado a aparecer los amarillos, naranja y rojo, que implican distintos niveles de sequía. El rojo es el extremo. Entonces, estamos viendo que todo este año esperamos, todos los meses de este año esperamos sequías severas y algunos con niveles extremos. Bien, yendo a la cuenca del Diamante, la evaluación, al igual que en el Atuel, tuvo valores menores, también alrededor de un 10% o 12% menos, y eso hizo que de la sequía severa que se había pronosticado se pasara a una sequía extrema. Fíjense acá cómo cambió. También este registro es el segundo peor registro, solamente tuvieron el 2019 peor que este año, es el segundo peor registro de los casi 60 o 50 y pico años que tiene la estación de la Jaula. Acá podemos ver lo mismo, el daño medio, el pronóstico, lo real, volvemos a ver una disminución de caudales muy fuerte en el verano, y en el Diamante hubo 5 meses, en donde el caudal mínimo mensual pasa a ser el mínimo histórico respecto de los 50 o 58 o 60 años de registro que tiene. Realmente eso muestra, y sobre todo en pleno verano, muestra la situación de sequía que tuvieron este año. Yendo al estado de los embalses, vemos la reserva acumulada de agua al Toro y Reyuno. Vemos lo mismo, los últimos 12 años, la variación de los niveles y de los volúmenes, perdón. Y vemos que este año terminaron un poco más bajo, al 53%, un poco más bajo de lo que habían previsto, pero en valores similares a los de los últimos 2 años, porque se cambió la política de manejo de embalse en esta cuenca, y se decidió en los últimos 2 años trabajar sobre los volúmenes de embalse o el volumen de agua que venía en el riego, y no utilizar volúmenes de embalse si no era estrictamente necesario. Eso implicó, como dije, una sequía. Acá está mal, está en el límite, pero entra en el nivel de extremo. Bien, esta es la estación del Sistema de Información Hidronímico-Meteorológico de Irrigación, que está en Diamante. Acá se ve el cerro El Maipo, el volcán, con a pesar de que tiene nieve la estación, todas las cumbres y las laderas con muy poca nieve. Lo mismo la situación de nevadas en la línea roja es la actual, y podemos ver que este año nevó casi un 50% más que el año pasado, pero no deja de ser la mitad que la de un año medio. Y acá es otra de las cuencas donde el que haya nevado un poco más no se evidencia en los caudales que están pronosticados. El valor medio del año medio es de 994, y se han pronosticado solamente 400, en valor bastante similar al del año pasado, al real producido el año pasado, y vuelve a tener una
una clasificación de sequía hidrológica extrema. Y vemos la distribución de entre lo que pasó el año pasado y el pronóstico bastante similar a la del año pasado, bastante más baja, 40% respecto del año medio. Lo mismo para el índice de caudales mensuales, mes a mes, podemos verlo acá. También vuelve a presentarse una gran cantidad de años y de meses con sequías respecto de los años anteriores, y vemos la clasificación de este año de pronóstico, prácticamente solamente 5 meses con sequía severa y el resto con niveles de caudales mensuales de sequía extrema. Bien, para el río Tunuyán. En el río Tunuyán en particular vamos a hacer 2 evaluaciones de evaluación del pronóstico del año pasado. En el río Tunuyán tiene la particularidad de que nosotros históricamente, y lo seguimos haciendo, pronosticamos los derrames en la estación Valle de Uco, que mide lo que sale del río prácticamente de la montaña a la salida a la llanura. En el río habíamos pronosticado una sequía severa de 500 hectómetros y prácticamente está en el límite de sequía severa con 439. En particular, acá vamos a ver que se produjeron varios meses con mínimos históricos. O sea, realmente esta también para el río Tunuyán fue la segunda peor temporada, solamente superada por el 2019 de los últimos 67 años que tiene el registro. Lo nuevo es que vamos a presentar el pronóstico, la evaluación del pronóstico de una situación particular que tiene el río Tunuyán, en donde la distribución que se hace a los usuarios, tanto en el Tunuyán superior como en el Tunuyán inferior, no es solamente el agua que viene en el río, que es la que vimos recién. En el Tunuyán, aparte del agua del río, hay una gran cantidad de arroyos que aportan aguas abajo del Tunuyán superior, antes de que el río llegue al Carrizal. De ese total se distribuyen tanto en el superior el 18% como en el inferior el 82%, entonces lo importante a nivel de distribución para usuarios no es lo que viene en el río, sino el total de lo que viene en el río más lo que aportan estos arroyos, que normalmente ronda el 50% de lo que viene en el río. O sea, una tercera parte del total lo aportan los arroyos del Tunuyán y 2/3 partes el río. Respecto de eso, se había pronosticado una situación de sequía severa y la distribución contó con casi un 10, 12% menos, 13% menos, o sea que la distribución y la cantidad de agua que hubo para distribuir correspondió a un año de sequía extrema. Acá se puede ver la distribución, acá esto es la suma de río y arroyo, estos valores, y podemos ver este comportamiento raro, porque normalmente uno ve que esto es muy parejo. Ese comportamiento se debe al haberle agregado los arroyos que tienen un mayor aporte bastante más grande a lo largo del invierno, viene retrasado respecto de los caudales de verano. Bien, esta es la situación del embalse El Carrizal, los valores mínimos, los máximos, aunque parezca raro acá, este valor es más alto que los otros, porque recordemos que en el año 2015 tuvo un recrecimiento de 1,5 metros el nivel de vertedero, y eso hizo que el embalse tuviera 52 hectómetros, 53 hectómetros más de capacidad. Esta es la variación del volumen a lo largo de estos 12 años. El punto indica el 30 de septiembre de cada año y vemos que el nivel de embalses
es prácticamente la mitad de la capacidad y es el menor nivel para esta época del embalse. Obviamente ha habido valores menores en pleno verano, pero para la época del 30 de septiembre, al finalización de la temporada, estamos en los valores más bajos. En todos los embalses que hemos visto hasta ahora, en todos los ríos que hemos visto hasta ahora y los embalses del Carrizal, Agua del Toro y Reyuno y Nihuil y Valle Grande, los máximos se producen al finalizar la temporada de la corta de agua, digamos fines de, cuando yo empecé a trabajar en irrigación era fines de julio, ahora todo eso se ha estirado casi hasta fines de agosto. Todas las cortas de este año sufrieron una corta importante y se demoraron entre 15, 20 y hasta un mes en el río Mendoza, excepto, como vamos a ver en el río Mendoza, Potrerillos, que los máximos los tiene no a fines de temporada de corta de agua, sino en marzo o en abril. Ya vamos a ver por qué. Bien. Vamos a ver ahora la situación de las nevadas en el Tunuyán. Esta es la estación que tenemos en la cuenca del Tunuyán, en Salinillas, en el río Salinilla, y además está decir la situación de falta de nieve que hay, es muy elocuente la foto. Acá podemos ver las nevadas de este año. Este año las nevadas en el río Tunuyán es la única cuenca en donde nevó menos que el año pasado. Nevó más en el Mendoza y más en todas las cuencas del sur, pero en el Tunuyán nevó menos que el año pasado y el nivel de nevadas llegó solamente al 20% de un año medio, o sea, 5 veces menos que un año medio. La otra estación que hay en el río Tunuyán, que es Palomares, esta es nuestra estación en Palomares. También hay un poco más de nieve que en Salinillas, pero realmente la falta de cobertura de manto es muy preocupante. Y la situación de las nevadas de este año, también un 20% del año medio, 5 veces menos que un año medio. Bien, esto hace que el pronóstico para el río Tunuyán en Valle de Uco, o sea, solamente el río, de 851 hectómetros que tiene el valor medio normal histórico, hayamos pronosticado 435, o sea, la mitad prácticamente con una sequía severa. Y esta es la distribución, prácticamente el pronóstico de este año es una copia de la distribución que tuvo el río en el año pasado. Y acá también volvemos a ver el índice de caudales mensuales para cada uno de los meses. Volvemos a ver, se ven más cantidad de valores de sequía moderada, severa y extrema, y la distribución para este año, con todo el año, con niveles de sequía severa y extrema. Para finalizar, la cuenca del río Mendoza, la evaluación del pronóstico del año pasado para Guido habíamos pronosticado 830 hectómetros con una sequía moderada. En realidad solo vinieron 785 hectómetros. Esto corresponde a la peor temporada en los últimos 50 años para el río Mendoza. Solamente hubo un año en la década del 60 que fue peor, de acuerdo a los registros, pero esta es la peor en los últimos 50 años. Y eso hizo que, fíjense acá también en verano, la diferencia entre pronóstico y realidad fue muy grande. Lo mismo, la diferencia de pronóstico de esta cuenca fue solo del 5%, el error de pronóstico, o sea que fue un excelente pronóstico. Y tuvimos 4 meses con nuevos mínimos históricos. Y acá vemos la situación del embalse Potrerillos.
Se ha hecho una nueva batimetría este año, todavía no la tenemos disponible, así que seguramente este valor va a cambiar a partir del año que viene, de este año que inició ahora. El embalse está a un 60% de la capacidad máxima, pero es el peor nivel que ha tenido el embalse desde que se tuvo el primer llenado en el año 2003. Fíjense acá lo que les decía, que los valores máximos no se encuentran cerca cuando inicia la temporada de riego, sino en marzo o abril. En particular, el río Mendoza, también les voy a mostrar enseguida, tiene como el Tunuyano, que mostramos dos pronósticos. En el Mendoza tiene la particularidad que del río se abastece de todo el Gran Mendoza con casi 1.300.000 personas, o sea que la cantidad el volumen de agua que se entrega al agua potable es muy importante, son 250 hectómetros por año, y no importa el tipo de año, no importa si es seco, extremo o abundante, ese volumen se entrega por igual, siempre. Entonces, eso hace que la disponibilidad de agua que haya para el resto de los usos, fundamentalmente la agricultura, sea mucho menor. Acá tenemos la estación Toscas. En particular, como había muy poca nieve, se hizo una pesada directamente, se sacó la nieve de 1 metro cuadrado y se pesó porque nosotros normalmente todo lo que les he estado mostrando no es la altura de nieve, sino que es el equivalente agua-nieve, o sea, la cantidad de agua que tiene la nieve, no importa si tiene 1 metro, 10 centímetros o 2 metros, lo que importa es la cantidad de agua que tiene. Bueno, Toscas nevó el doble que el año pasado, pero no llegó a la mitad de un año medio. O sea, realmente lo que pasa es que nos venimos comparando con el peor año de los últimos 50. Y la otra estación que ustedes vieron a la que se entró caminando, Horcones, esto es la Concagua, esta es la estación que está en el valle de Horcones. También una situación similar, más nieve que el año pasado, pero casi o menos de la mitad de un año medio. Eso implica que de los 1.381 hectómetros del año medio, fíjense que este año es lo que explicó recién el superintendente o lo comentó. Van a ver que para el año pasado, cuando vuelve a mostrarles los valores, el valor medio del año pasado era 1.392. Este año, como le agregamos un año nuevo todos los años al año medio, para calcular el año medio de este año, incorporamos el año pasado y fue un año muy malo, esos valores de año medio van bajando permanentemente. Lo pronosticado son 800 hectómetros, casi lo mismo, un poco más que el año pasado, pero 20 hectómetros más, y corresponde a una sequía severa, y este es el río que mayor porcentaje tiene respecto del año medio. La distribución del pronóstico de este año en rojo y lo que ocurrió el año pasado y el año normal. Acá también vemos la distribución del tipo de meses que esperamos para el pronóstico. En este caso está un poco mejor que el resto. Ya vimos que tiene una clasificación un poco mejor, perdón. Y entonces, como resumen de la temporada 21-22, fíjense acá el 1.390 que les decía, recién era 1.381 para el año pasado. Este es para el año pasado y 1.381 para este año. Cuando consideramos el río Mendoza, la sequía fue severa. Cuando le agregamos, cuando le sacamos los 251 hectómetros de lo que viene en el río, la disponibilidad de agua baja de 785, le sacamos 250 hectómetros a 535, o sea que esos 535 representan una sequía
extrema para el resto de los usuarios, fundamentalmente para la agricultura. Como valor de referencia, en las hectáreas que riegan del río Mendoza desde el dique Chipoleti, se entregó en cabecera del río 7.000 metros cúbicos por hectárea por año. Vamos al río Tunuyán. Está la evaluación de la distribución, entonces vemos lo que vino en el río, en Valle de Uco, más los arroyos. Estos eran los 675 que vimos recién, con una sequía extrema. Lo que correspondió, el 18% del superior, se entregaron 7.600 metros cúbicos por hectárea por año, y en el inferior, 9.300 metros cúbicos por hectárea por año. Recordemos que la distribución entre el superior y el inferior del agua total es fija, es el 18% para el superior y el 82% para el inferior, y no depende de las cantidades de hectáreas al día y pagas que hay o a las que se le entrega. Por eso ese valor no es igual para las dos cuencas. Para el diamante, los 423 hectómetros, en realidad esto es lo que se pronosticó en la jaula. La distribución real en el diamante siempre es más agua que esta, porque tiene aportes aguas abajo de la jaula y siempre tienen un poco más de disponibilidad de agua que la que se pronostica en la jaula. Lo mismo tuvieron una sequía extrema y la distribución de este año fue la mayor de todos los ríos, de 12.600 metros cúbicos por hectárea por año. Y en el Atuel, la situación de sequía extrema de 579, se distribuyeron 6.500, la distribución más baja de toda la provincia. Bueno, acá los últimos 22 años, las temporadas, los ríos, Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y Grande, y vemos la clasificación que han tenido los años en los últimos 22 años, y es como para ver una visión general de cómo los últimos 10 años, a partir del 2010, 2011, han empezado a aparecer todos los años de sequía, al principio sequías moderadas, y ya prácticamente en todos los ríos tenemos sequías severas o extremos en los últimos 2 años. Tanto la temporada pasada como la temporada pronosticada ahora. Bien, y este es el resumen de todo lo que hemos estado hablando. Las secciones de aforo, las medias, el porcentaje, 58% para el Mendoza, 51% el Tunuyán, 40% el Diamante, 52%, 41% y 40%. Los volúmenes pronosticados y las sequías, fíjense como vimos recién, todas en nivel de sequías o severas o extremas. Y acá abajo está agregado la clasificación del año del río Mendoza en Guido menos el agua potable, y vuelve a ser para la distribución del resto de los usuarios una sequía extrema. Y para el río Tunuyán, cuando consideramos el río en Valle de Uco más los arroyos, el nivel de sequía también va a ser extremo. O sea, el año va a ser extremo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Si alguien desea hacer alguna pregunta, alguna consulta. Le comentamos además que este informe del pronóstico y las medidas se pueden descargar el QR que se encuentran dentro y fuera de la sala. Por último, queremos y la tarea de usuarios, consejeros y en especial al anfitrión de esta presentación, al ingeniero Fabio Lastra. Muchas gracias. Y a la subdelegación de Aguas del Río Diamante. Gracias. De esta manera, si no hay consultas por realizar, preguntas. De esta manera, damos por terminado el acto. Les agradecemos haber participado de este acto tan importante y les deseamos una buena jornada. Muy buenos días.
Todos los años, el Departamento General de Irrigación realiza el pronóstico de escurrimiento de aguas superficiales de los principales ríos de Mendoza. El objetivo es prever la disponibilidad de agua que tendrá la provincia en función de las nevadas ocurridas durante el invierno. El pronóstico permite establecer un plan de acción para una distribución y uso más eficiente del recurso hídrico. Brinda ayuda a la hora de la toma de decisiones. Las acciones las ejecutan los técnicos y profesionales especializados del Departamento General de Irrigación y se desarrollan durante todo el año. Para ello, cuentan con una red de estaciones automatizadas remotas distribuidas estratégicamente en el territorio provincial que relevan distintos tipos de datos. Por la ubicación de las estaciones, el acceso a las mismas se hace por vía aérea o en expediciones terrestres. ¿Cómo hacemos para elaborar el pronóstico de escurrimiento? Se ejecutan acciones de campo y se realizan varios análisis complejos de estadísticas. En cuanto al trabajo de campo, las acciones se dividen en 3 etapas: extracción de muestras de nieve precipitada mediante el uso de tubos de cateos, caricata, es decir, se efectúa una excavación en la capa de nieve hasta el suelo y allí se toman muestras puntuales de las distintas capas de nieve para medir su densidad, temperatura, dureza, granulometría y la distribución espacial. Reconocimiento y toma de imágenes de los cerros y valles aledaños a las estaciones, con el fin de realizar comparaciones con las situaciones históricas en puntos donde no puede medirse directamente. En cuanto a los análisis que se efectúan en el gabinete para la estimación del derrame anual pronosticado, se utilizan diversos modelos de Machine Learning, en los que se introducen datos y luego se ponderan los resultados. Enfrentar los desafíos que impone el cambio climático y los más de 10 años de sequía en la que se encuentra Mendoza es una gran apuesta para irrigación. Por eso, se trabaja día a día fuertemente en alcanzar una mayor eficiencia en la distribución y manejo del agua, con ambiciosos planes de obra para la red hídrica que, junto al uso de tecnologías de vanguardia, el trabajo de profesionales especializados y el cambio cultural que propagamos en la población, marcan un rumbo con certezas para la provincia. Departamento General de Irrigación.